Vamos a ver nuestro tema del día de hoy, de lengua materna. Nuestro tema es relato histórico. El aprendizaje esperado es organizar un texto en párrafos, con oraciones tópicas, oraciones de apoyo, empleando puntuación y ortografía convencionales. Ya sabemos pues, que cuando leemos un párrafo, una lectura, ya sea en español, en historia, en cualquier materia o en cualquier artículo, en cualquier revista, pues existen los signos de puntuación, ¿no? Y los signos de ortografía principalmente. Bueno, ¿has escuchado qué es un relato histórico? ¿Tendrá que ver con la historia? ¿A qué te suena la palabra histórico? Bueno, comencemos por aquí. Histórico, pues sí, ¿no? Da referencia a historia, a una historia ya pasada que ya sucedió, ¿sí? Un relato histórico es un hecho, un suceso que ha pasado hace, pues ya varios años, ¿no? Pueden ser 50, 100 años, un siglo, hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero que nos dejan algo muy importante, ¿sí? Algunas consecuencias positivas, algunas consecuencias negativas, ¿verdad? Para ello, pues tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Eh, por ejemplo, tenemos los relatos de la Segunda Guerra Mundial, los relatos de la conquista de México o las conquistas de Alejandro Magno. Fueron hechos reales, fueron hechos importantes, ¿sí? Que podemos leer, pues, las lecturas de la Segunda Guerra Mundial, la conquista de México, y ahí vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar una historia que tiene un inicio, ¿sí? ¿Cómo inició? ¿Por qué inició? ¿Qué se llevó a cabo? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Sí? ¿Hubieron muertos? ¿No hubieron? ¿Qué hubo ahí en el desarrollo, ¿no? ¿Por qué inició principalmente? De ahí cómo se fue desarrollando. El desenlace, cómo concluyó, qué dejó como consecuencia, algo positivo, algo negativo, ¿verdad? Entonces, es un relato, pues es algo ya, un hecho muy importante que ha sucedido anteriormente. ¿Qué es un relato histórico? Bueno, son algunas estrategias para crear un relato histórico, pues extrae información relevante. ¿Sí? El que va a hacer, va a escribir este relato, pues tiene que investigar todos los detalles, hasta mínimos que sean, y de ahí tiene que observar su información que tiene, ¿sí? A lo mejor esta parte me sirve, esto no, entonces se va desechando, ¿sí? Pero todo lo que tiene que coincidir con algún tema, pues es importante. Se ordena por orden cronológico. Se utiliza los conectores que unen las ideas de un relato. Nosotros utilizamos los conectores en todo momento, ¿sí? En alguna plática con mamá, con papá, con amigos, con hermanos, estamos utilizando los conectores. ¿Cuáles son esos conectores? Por ejemplo, ¿por qué? Después, aunque, ¿sí? Finalmente, en consecuencia, por lo tanto, son algunos ejemplos de algunos conectores. Existen conectores de tiempo, de espacio, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir descubriendo cómo es que esos conectores van a ir uniendo, pues, las ideas, ¿no? En un relato, ¿sí? Que estamos escribiendo, las oraciones, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, y finalmente, pues, concluí la educación primaria, ¿no? Finalmente, si ya ahí estoy utilizando esto. O estoy leyendo un cuento y ahí hay muchos conectores en los cuentos, en las historias, en los textos, ¿sí? Son palabras que unen las oraciones y estas, pues al unir, pues se va formando un párrafo, ¿sí? Entonces es muy importante saber utilizar los conectores en un relato, en algún texto que nosotros vayamos a escribir poco más adelante o poco a poco. Entonces, los relatos históricos pues son sucesos que ya se vivieron, ¿sí? Que ya son hechos pasados, pero que dejan una huella muy importante, que se quedan para la historia, ¿sí? Entonces, un relato histórico pues principalmente son hechos, ¿sí? Reales, que ya se vivieron, nuestros antepasados, a lo mejor no abuelos, sino sus abuelos de los abuelos, ¿no? Entonces son personas que ya
vivieron esas historias o que a lo mejor a nuestros abuelos nos cuentan historias que les contaban sus papás y sus papás los papás y así sucesivamente, ¿no? Entonces son historias, son relatos que se quedan para la historia, como dicen, ¿no? Relatos históricos. Entonces, recordemos que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? Entonces, encontramos estos relatos pues en donde sea, ¿sí? En libros principalmente de historia, ¿no? Porque como el título lo dice, historia, nos cuenta una historia de nuestro país, ¿sí? De nuestro estado, nos cuenta muchísimo, pues la historia, ¿no? Cómo inició, cómo fue su desarrollo y cómo concluyó, fechas, ¿verdad? Fechas importantes, personajes importantes que participaron, pues, en ese hecho, ¿sí? Entonces, pues es muy importante leer principalmente los libros de historia o algún otro libro, alguna otra revista que sea pues basada en hechos reales principalmente. Entonces, estos son los principales componentes de un relato histórico: inicio, desarrollo y desenlace, que serían pues estos principalmente para ir formando un párrafo.